Otro fallo más, esta vez era Diego Sebastián contra la provincia de Mendoza. Bueno, es un fallo del 2020. Argentina, como el resto del mundo, vivía uno de los momentos institucionales más singulares de su historia reciente. El gobierno de Alberto Fernández, a través del decreto de necesidad y urgencia, que fue el DNU 297 del 2020, había dispuesto el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eh, Esa medida única en su escala de duración restringía fuertemente libertades básicas, ¿sí? La de circular, trabajar, reunirse y hasta visitar familiares. El clima político era de consenso en la necesidad sanitaria, pero también de creciente tensión por los límites del Estado. Algunos sectores defendían la medida como un ejercicio legítimo del poder de policía sanitario frente a una amenaza global. Otros alertaban sobre los riesgos de un autoritarismo justificado por la emergencia. En ese marco, Diego Sebastián, un ciudadano mendocino, presentó un amparo contra la provincia de Mendoza, cuestionando la constitucionalidad de las restricciones impuestas, en particular la limitación de circulación interprovincial y la posibilidad de retornar libremente a su domicilio habitual. El caso se volvió paradigmático, fue uno de los primeros en que la Corte Suprema Argentina analizó los límites del poder estatal en tiempos de pandemia, poniendo a prueba la relación entre derechos individuales y salud pública. Eh, bueno, las partes son Diego Sebastián, ciudadano de Mendoza, quien interpone acción de amparo para que se le garantice su derecho a circular libremente y regresar a su residencia habitual. La parte demandada es la provincia de Mendoza, que aplicaba en su territorio las restricciones dispuestas por el DNU nacional y por resoluciones del Comité de Emergencia Provincial. Y bueno, el órgano ya dijimos que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los hechos? Diego Sebastián se encontraba fuera de Mendoza cuando comenzó el confinamiento obligatorio. Solicitó autorización para volver a su provincia, pero la autoridad sanitaria se la negó o se la demoró, invocando los protocolos de ingreso y cuarentena. Ante la negativa, interpuso acción de amparo, alegando que las restricciones vulneraban su derecho a circular, a trabajar y a residir libremente. El artículo 14 de la Constitución nos ampara ahí, y que los DNU y resoluciones carecían de fundamento legal suficiente para suspender derechos fundamentales. El caso llegó hasta la Corte Suprema después de que tribunales inferiores rechazaran o no resolvieran la cuestión de fondo, invocando la emergencia sanitaria como justificación. ¿Cuál es la cuestión jurídica? Eh, la cuestión es, ¿puede el Estado, invocando la emergencia sanitaria, restringir de manera general y prolongada los derechos constitucionales de circulación y de residencia de los ciudadanos? ¿Y bajo qué condiciones esas restricciones resultan válidas o inconstitucionales? Eh, en otras palabras, la Corte tenía que decidir si el poder de policía sanitaria tenía un límite constitucional y cuál era el estándar de razonabilidad que debía exigirse a las medidas adoptadas durante la pandemia. Bueno, los derechos en pugna son los del individuo, la libertad de circulación, artículo 14 de la Constitución, derecho a residir y trabajar libremente, artículo 14 otra vez, derecho a la dignidad y al proyecto de vida, y del lado del interés público era la protección de la salud colectiva, artículo 42 y tratados internacionales, preservación del sistema sanitario frente al riesgo de contagio masivo y ejercicio del poder de policía de emergencia del Estado. El caso enfrentó, como pocos, libertad individual contra seguridad sanitaria colectiva. Las normas involucradas son entonces, artículo 14, derecho a circular, trabajar y ejercer industria lícita, artículo 19, principio de autonomía individual, artículo 28, las restricciones a los derechos tienen que ser razonables, artículo 23, estado de sitio, no se había declarado, lo que dio lugar a discusión. Decretos y resoluciones, bueno, el decreto 297, aislamiento social obligatorio, normas provinciales y municipales que lo aplicaban, ley 26.122, control legislativo de los DNU, tratados internacionales de derechos humanos, artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución,
Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 22, libertad de circulación, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Suprema confirmó que el amparo era formalmente procedente porque las restricciones a la libertad de circulación afectan derechos constitucionales de jerarquía fundamental, pero rechazó la demanda concreta considerando que las medidas sanitarias eran razonables, proporcionales y temporales frente a una situación de emergencia sanitaria mundial sin precedentes. Entonces, la Corte sostenía que la emergencia sanitaria no suspende la Constitución, pero permite adoptar limitaciones razonables a ciertos derechos si están fundadas en la protección de bienes colectivos superiores como la vida y la salud pública. Eh, Tales restricciones tienen que ser temporales, fundadas científicamente y revisables judicialmente para evitar arbitrariedad. En el caso concreto no se había demostrado una afectación individual desproporcionada que justificara anular las medidas generales adoptadas por la provincia. El holding es que las medidas restrictivas de circulación adoptadas durante la emergencia sanitaria resultan constitucionalmente válidas si son razonables, proporcionales al fin que persiguen y limitan en el tiempo. En cuanto al razonamiento, bueno, el principio de razonabilidad en el artículo 28 dice, ningún derecho es absoluto, las limitaciones pueden ser legítimas si guardan una relación proporcional con el fin público que las justifica, y en este caso preservar la vida y la salud en una pandemia global era una finalidad legítima. También hace la Corte un análisis en el poder de policía de emergencia y el Estado puede restringir libertades individuales para prevenir daños a la comunidad, especialmente cuando existe un riesgo colectivo grave. Esta facultad, sin embargo, no es ilimitada y tiene que cesar cuando la emergencia termina y no puede usarse para suprimir derechos en forma permanente. Así, la Corte no convalidó un estado de excepción, sino un ejercicio circunscripto del poder de la policía sanitaria controlable por los jueces. En cuanto al obiter dictum, bueno, algunos comentarios habían señalado que la pandemia no suspende la vigencia de la Constitución ni la autoriza al gobierno a actuar fuera de los límites legales, y también recordaron que la función judicial de control sigue vigente incluso durante emergencias. Se recomendó que el Congreso debía mantener un rol activo en el control de los DNU para asegurar el equilibrio republicano. Y en cuanto a los precedentes, bueno, se remitió, por ejemplo, el caso Peralta contra el Estado de 1990, de convalidación de medidas económicas de emergencia, pero bajo examen de razonabilidad. Se remitió a Siri y COT, también el origen del amparo como garantía de derechos, y a Provincia de Santa Fe contra el Estado, la de 2018, con la reafirmación de la supremacía constitucional y la revisión judicial de actos de gobierno. Ahora, en cuanto a los motivos políticos, hay que decir que en 2020 el gobierno nacional gozaba de amplio apoyo social por su manejo de la crisis y una sentencia contraria hubiera sido interpretada como una desautorización política en plena emergencia. También la Corte buscó un equilibrio, o sea, no enfrentarse al Ejecutivo, pero dejar claro que la emergencia no anula la Constitución. Algunos juristas vieron el fallo como un acto de prudencia institucional, otros lo criticaron como excesivamente deferente al poder político, señalando que el tribunal evitó fijar límites precisos a la duración y alcance de las restricciones. En la opinión pública, el fallo fue interpretado como una validación jurídica del confinamiento, aunque con advertencias sobre la razonabilidad y temporalidad de las medidas. Bueno, hasta acá lo que necesitamos saber del fallo Sebastián contra Mendoza, así que creo que quedaba alguno más, pero no sé cuál es. Así que si lo encuentro, lo hago. Nos vemos.